Lo vamos a hacer a grandes pasos porque quiero que ustedes hagan la actividad. Después vamos a hacer manejo de residuos líquidos en presencial. A mí me interesa que en presencial sea manejo de residuos líquidos porque quiero saber el nivel que ustedes tienen de manejo de diluciones. Se supone que a este nivel ustedes ya manejan muy bien lo que son las diluciones, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo que es gestión de biorriesgo. Entonces, cuando hablamos nosotros de gestión de biorriesgo, tenemos que entender que la gestión de biorriesgos se aplica no solamente al laboratorio, sino se aplica a todas las áreas. Pueden ser eh, en la industria, en salud, en, en la arquitectura, ingeniería, en todas partes ustedes pueden trabajar gestión de riesgo. Hoy en día, incluso se hacen maestrías de gestión de riesgo. Esto porque el riesgo o la evaluación del riesgo es un requisito de aplicación no solamente en los hospitales, sino también en todas las situaciones que se planteen y que pueden estar poniendo en peligro a la salud de las personas. Por lo tanto, aquí participa diferentes disciplinas del trabajo. Y cuando nosotros hacemos en el área de salud una evaluación de los riesgos, esta evaluación de los riesgos debe ser realizada por un equipo especializado. Entonces, de acuerdo a cada hospital, existen diferentes áreas de trabajo. No será lo mismo trabajar en el área de radiología o de imagenología que trabajar en el área de laboratorio, que trabajar en quirófano, que trabajar en la morgue, ¿no es cierto? En un establecimiento de salud existen diferentes áreas. Entonces, las, el riesgo que genera la atención a cada uno de estos servicios será totalmente diferente. Decimos nosotros, por lo tanto, que los riesgos van a poder ser físicos, químicos y biológicos, de acuerdo a donde se esté trabajando en el establecimiento de salud. Si decimos, por ejemplo, que es un riesgo físico, estamos hablando de lo que es ruido, temperatura, radiaciones, electrónicos, ergonómicos. Yo recuerdo hace años, cuando había, no sé si recuerdan ustedes la línea bandera, el yoide aéreo boliviano, si han escuchado hablar del yoide aéreo boliviano, es que era una línea aérea bandera en nuestro país. Hubo un juicio muy comentado que le ganó una trabajadora a la línea aérea, así como es BOA ahora, le ganó la trabajadora a la línea aérea porque ellos tenían, ¿cómo se llama? Sus oficinas muy cerca de las pistas de aterrizaje, pero estas no tenían aislante las oficinas y por lo tanto eso les generó estrés, les generó nervios y les generó un problema eh, eh, en la espalda y todo lo demás, y ella le ganó un juicio millonario a esa empresa aérea, ¿no? Ese, por ejemplo, era un riesgo de ruido que había en el ambiente. Igual en el laboratorio, nosotros teníamos antes unas macrocentrífugas que parecía que un helicóptero estaba estacionando en el laboratorio porque sonaba tan fuerte esas macrocentrífugas. Hoy en día todas las macrocentrífugas y microcentrífugas son digitales que ni se escucha, solamente se escucha el pipi cuando para y se abre la macrocentrífuga. Antes no era así. Obviamente la temperatura también es un riesgo, las radiaciones, los riesgos eléctricos y la posición en la que uno trabaja también se convierte en un riesgo ergonómico porque puede desencadenar una patología en los pacientes. Es decir, cuando nos sentamos al microscopio, el hecho de sentarnos al microscopio, no en los pacientes, en el personal de salud, cuando nos sentamos al microscopio, tomamos esta posición de manera tal que esto se levanta, se pone duro y esto hace que se tense todo esto y genera un malestar que a la larga se puede convertir no solamente en una tortícolis, perdón, sino en una especie de jiba que tenemos en la parte de atrás y eso desencadena diferentes enfermedades neurológicas que van a producir malestares en los nervios y en la movilidad que tiene el personal de salud, no solamente en el laboratorio, sino en cada área, ¿no? Bien, así podemos encontrar también los riesgos químicos. Dentro de los riesgos químicos tenemos diferentes sustancias como ser
las tóxicas, explosivas, corrosivas, irritantes, cancerígenas, mutágenos, teratógenos, abortivas, todo lo que estemos frente a esas sustancias que estamos en contacto o que podemos de alguna manera u otra generar riesgo de inhalación o de contacto o de incluso digestión, ¿no es cierto? Entonces, todas estas sustancias tenemos que tomarlas en cuenta como un riesgo que puede generarse cuando nosotros estamos trabajando. Y estas pueden generar un daño o una agresividad al trabajador dentro del área donde se está desarrollando. Y los riesgos biológicos, que son los que normalmente nos enfrentamos en el laboratorio, ahí tenemos los clasificamos estos riesgos de acuerdo a las áreas donde desarrollamos nuestras actividades, por ejemplo, áreas de alto riesgo, áreas de riesgo intermedio o semicrítica y áreas de bajo riesgo o áreas no críticas. Por ejemplo, en el laboratorio, un área de bajo riesgo o área no crítica será la recepción, un área de riesgo intermedio será la toma del paciente y vamos subiendo un área de alto riesgo será, por ejemplo, donde nosotros hacemos trabajos en un laboratorio de bioseguridad nivel 4, en un área de bacteriología donde procesamos diferentes tipos de microorganismos. Entonces, vamos definiendo las áreas de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo o de bajo riesgo. Entonces, eso es la forma que tenemos de trabajar en los hospitales y en los laboratorios. Desde ese punto de vista decimos que una gestión de riesgo, porque ya vemos ahora que la bioseguridad no la trabajamos solamente como bioseguridad, sino le damos otro enfoque, le damos el enfoque de una gestión de riesgo. Y más adelante ya no vamos a hablar de bioseguridad solamente, sino vamos a hablar de gestión de riesgo. Decimos que esta gestión de riesgo es una herramienta flexible que puede aplicarse durante todos los procesos o las fases que tiene el laboratorio. Estamos hablando de los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. En esta gestión de riesgo, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso posanalítico, estamos hablando de que cuando se va a emitir los resultados. ¿Qué riesgo puede haber ahí en la emisión de un resultado? Claro, desde que nosotros empezamos a rellenar los resultados en la hoja final, podemos equivocarnos al hacer el traspaso del cuaderno a la hoja de informe final. No podemos hacer una mala interpretación. Entonces, el riesgo hay de que si yo hago ese mal el trabajo, ¿a quién va a afectar? Al paciente, ¿no es cierto? Entonces, todos los procesos del laboratorio preanalítico, analítico y posanalítico conllevan un riesgo. Entonces, esta gestión de riesgo lo que me permite es detectar el riesgo y a partir del riesgo yo puedo jerarquizar todos los problemas que pueden surgir a partir de ese riesgo que yo he detectado. Es decir, voy a definir, por ejemplo, si yo digo que hay un riesgo en la película, por ejemplo, la mediecita que ingresa en el monstruo, pegada al monstruo, que ingresa al módulo, ahí se detecta el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo es de contaminación. Entonces, el ver la media en el monstruo me genera una situación de riesgo de contaminación. Entonces, a partir de ese riesgo de contaminación que yo estoy detectando, empiezo a jerarquizar los problemas que se pueden presentar producto de esta contaminación por la presencia de la mediecita. Entonces yo digo, ¿qué problemas puede haber que me pueden causar la presencia de esa media? ¿Quién me dice qué problemas me puede causar la presencia de esa media? Una ¿Me contesta? contaminación. Contaminación del medio, ¿qué más puede ser? Ahí se ve un número, ¿qué pasa en un número? Se puede suspender el trabajo, se puede mandar a cuarentena porque al monstruo lo mandan a cuarentena, ¿no es cierto? ¿Qué más puede suceder? Al final de la película, ¿no es cierto que ellos cuidaban que no haya contaminación?
y ellos juntaban todos los gritos para que se mantenga la energía del módulo, ¿no es cierto? Entonces, si hay contaminación, entonces no va a haber producción de energía, y si no hay producción de energía, ellos no van a tener con qué vivir, ¿no es cierto? Y si no van a tener con qué vivir, ¿qué va a pasar? Va a pasar la muerte. Entonces, yo empiezo a detectar los problemas producto de esa solamente la identificación de una situación de riesgo, que es la contaminación por la mediecita. Entonces, todas esas situaciones, problemas, yo las he jerarquizado desde lo más grave hasta lo más ligero. Y hemos dicho que lo más grave que era la muerte de todos, porque el módulo no tiene energía, porque el módulo se contaminó, porque no había con qué vivan. Entonces, eso es lo peor. ¿Y qué es lo más suave que pudo haber pasado? Que el monstruo que estaba contaminando fue llevado a qué? A cuarentena y se cerró ahí todo, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy jerarquizando todas las situaciones de riesgo y, perdón, las situaciones, problemas que me han conllevado ese riesgo que he identificado. Entonces, yo tomo en cuenta todos esos potenciales de riesgo que me están surgiendo a consecuencia de ese contaminante que encontré. A partir de ahí, yo ya sé que ese es un contaminante y esa mediecita es mi situación de riesgo que se está produciendo dentro del módulo. Por lo tanto, yo voy a definir qué acciones voy a tomar, correctivas y preventivas. Primero, siempre correctivas porque tengo que solucionar el problema. Entonces, voy a mitigar el problema. Y preventivas para que no vuelva a suceder esta situación. Entonces, la detección del riesgo, es decir, en esta gestión de biorriesgo que me permite identificar esa situación de riesgo, me permite identificar no solamente las posibles contaminaciones, los posibles problemas internos y externos que pueden haber en función a la detección de cada uno de los riesgos, no solamente la media. Recuerdan que durante la película le pregunta la señora que recibe todos los controles, le dice, Wasonsky, no trajiste tus papeles, le dice, Wasonsky, no has seguido el protocolo, entonces le está diciendo que no tiene sus protocolos. Eso también conlleva una situación de riesgo. Entonces, esos son riesgos internos que pueden estar presentándose dentro de la institución. Y como también se presenta este riesgo externo, que es la mediecita que está afuera, que no debe entrar. Ellos trabajan con los gritos, ellos van a los cuartos de los niños, están en contacto, pero no pueden traer ningún contaminante, ni un niño, ni una media, ni nada, porque ponen en riesgo un riesgo externo que está entrando al módulo. Por lo tanto, esta gestión de riesgo me permite elaborar diferentes mecanismos de verificación o supervisión enfocados en la identificación de este riesgo que se considera un aspecto crítico, en este caso, para el módulo. Entonces, ¿dónde voy a aplicar esta gestión de riesgo? Lo hemos visto en la película, se puede aplicar a todas partes. Lo vemos, no sé si escucharon ustedes, han debido ser muy niños, cuando se cayó un edificio, el Málaga, que le decimos nosotros. Esa, por ejemplo, era una situación de riesgo físico en la construcción de un edificio que no se definieron o que no se evaluó el riesgo de el soporte del peso de cada uno de los pisos y el soporte y en la construcción del edificio. Entonces, se puede aplicar a diferentes áreas, las áreas de trabajo, en el laboratorio, en las áreas de trabajo técnicas del laboratorio, en las áreas analíticas, en las áreas administrativas, en todas las instalaciones de la institución e incluso se puede aplicar también en todos los equipos de laboratorio, en una gestión de equipo, porque si yo no le hago el mantenimiento a mi equipo, ¿qué pasa? No funciona, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo las tengo que tomar en cuenta en su momento, cuando hago yo una gestión de riesgo. Todo jefe de laboratorio, todo comité de bioseguridad que está integrado por los jefes de las diferentes áreas de servicio cuando es hospitalaria, debe hacer una gestión de riesgo para subsanar o solucionar esas situaciones de riesgo que se pueden presentar dentro de la institución. Por lo tanto, se aplica a todas partes dentro del laboratorio.
Esta gestión de riesgo tiene diferentes componentes. Uno que es el análisis de riesgo, dos que es la mitigación o la eliminación de este riesgo. El análisis de riesgo, que era la fase 1, que es lo que hemos hecho, hemos identificado hasta que se muere la gente, ¿no es cierto? Desde que simplemente una contaminación de una persona hasta que se muere todo el personal y no porque no funciona el módulo. Una mitigación que sería la eliminación o sustitución de esta situación de riesgo y el desempeño, que es la evaluación de todo lo que yo he hecho para que no vuelva a suceder nuevamente esto. Entonces, cuando hablamos de una gestión de riesgo, tenemos que tomar en cuenta que esta fase de análisis de riesgo, mitigación y desempeño se aplica a todo lo que es bioseguridad y bioprotección. Y aquí vemos otro término nuevo que se aplica al trabajo. Decimos que cuando hablamos de la gestión de riesgo, tenemos que definir, identificar todas las situaciones de riesgo que están asociadas al trabajo que estamos realizando dentro de los laboratorios, fuera de los laboratorios, en los almacenes, en todas las áreas del servicio hospitalario, ¿no? Entonces, está asociado a todo lo que yo trabajo. Es así que yo voy a trabajar en una gestión de riesgo, la bioseguridad. Cuando yo hablo de bioseguridad, entonces recuerden que eran normas y procedimientos que se aplicaban para la protección de la vida del personal de salud y de la población en general. Entonces, vemos aquí que es la protección del personal que trabaja en los laboratorios porque estamos aplicando una bioseguridad, una gestión de riesgo y estamos definiendo la bioseguridad para el laboratorio. Decimos así que esa gestión de riesgo me va a permitir trabajar en bioseguridad, pero también me va a permitir trabajar una bioprotección. Decía que ese era otro término nuevo que estamos aplicando ahora en adelante. ¿Qué será bioprotección? Hablamos de bioprotección cuando hablamos de agentes patógenos que se manipulan dentro del laboratorio. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de unas muestras de VIH. Por ejemplo, si yo trabajo en el programa ETS-SIDA, si yo trabajo en el banco de sangre, si yo trabajo en el hospital japonés, en el hospital de niños, en el hospital San Juan de Dios, en esos hospitales de referencia o de nivel 3 de laboratorio, que donde se manipulan estos tipos de microorganismos que son altamente riesgosos para la comunidad y para el personal de salud. Entonces yo debo controlar, yo debo proteger estos, estas muestras de laboratorio positivas, estas cepas de microbiología que estoy identificando, estas cepas de micología que yo tengo y que yo las he trabajado, las he identificado y que las tengo que guardar y no tienen que estar expuestas para que cualquiera pueda tomar y robar y pueda hacerle un daño a la población. Entonces, la bioprotección no es nada más que todas las medidas institucionales que se van a tomar para prevenir la pérdida, el robo, el uso incorrecto, desvío o liberación intencional de estos patógenos o toxinas que pueden llegar a contaminar, perdón, que pueden llegar a afectar a la población en general y al personal de salud. Por lo tanto, si yo tengo una muestra de HIV, y siempre la debo de almacenar bajo una ceroteca bien identificada y todo lo demás. Entonces, todo eso yo tengo que trabajarlo de manera tal que cuando me diga, necesito el suero del paciente Juan Pérez, que vino a hacerse la prueba en agosto o en septiembre del año 2021. Entonces, yo voy a ver mi ceroteca, que es el lugar donde se almacenan estos sueritos, y tengo que verificar que de esa gestión en ese año y de Juan Pérez esté su suerito. Y eso lo voy a hacer bien organizado. Por lo tanto, esta bioprotección será fundamental para el trabajo en el laboratorio. Para que esos materiales no salgan del laboratorio y puedan ser causa de problemas en la comunidad en general. Entonces decimos que en la gestión de riesgo tenía tres fases, que era el análisis de riesgo, mitigación y, ¿qué que se llamaba la última fase? Desempeño.
Desempeño. Evaluación del desempeño. Muy bien, evaluación del desempeño. Por lo tanto, decimos que el análisis de riesgo, decimos que es un conjunto de evaluaciones que se han organizado para hacer que identificar todo lo que nosotros podamos tomar en cuenta de esa situación de riesgo y esa situación de riesgo que yo la voy a ver, la voy a identificar, la voy a analizar, me va a permitir tomar decisiones para evitar que se generen más problemas y mejorar así la seguridad del personal de salud y también de la comunidad en general. Por lo tanto, esta gestión de riesgo me va a permitir analizar cuáles son las posibles consecuencias, claro que obviamente las causas también, pero las consecuencias que me va a generar esta situación de riesgo. Esta situación de riesgo, que este análisis de riesgo que lo voy a identificar me va a permitir definir las medidas de bioseguridad y las medidas de bioprotección dentro de mi institución. Es decir, cómo me voy a proteger y cómo voy a proteger esa muestra de ese paciente. Entonces, el análisis de riesgo me tiene que conllevar la bioseguridad y la bioprotección. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante procedimientos, mediante normas, mediante documentos internos que van a estar enmarcados en el proceso de mitigación. Por lo tanto, cuando yo implemento una gestión de bioseguridad, ya no voy a implementar una gestión de bioseguridad de residuos sólidos, sino voy a implementar una gestión de riesgo. ¿Quién va a ser el responsable? El responsable eh, del Comité de Bioseguridad. ¿Quién era nuestro responsable del Comité de Bioseguridad? ¿Me dicen, por favor? ¿Quién es nuestro responsable del Comité de Bioseguridad? Creo que no está en clase, ¿Cómo se llama nuestra responsable, Kelvin? Creo que no está en clase, ¿no? Creo que no está en clase. Bien. Entonces, yo tengo que trabajar de esa manera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mi responsable del Comité de Bioseguridad es el que va a liderar todo, pero también tengo que entender que desde el principio hemos dicho que todo el personal es responsable del manejo de la bioseguridad y de los residuos sólidos, ¿no es cierto? Bien. Cuando yo aplico una gestión de biorriesgo, yo tengo que identificar, por lo tanto, todas las situaciones de riesgo. ¿Qué será riesgo entonces? Dice la literatura que es la probabilidad de ocurrencia de un suceso adverso en la que interviene un peligro. Normalmente nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando trabajamos ácido, nosotros sabemos que la práctica de química orgánica sí o sí tiene que voy a trabajar con compuestos orgánicos, voy a trabajar con diferentes sustancias. En la práctica de virología, yo sé que sí o sí tengo que trabajar con muestras que tienen virus. En la práctica de bacteriología, yo sé que sí o sí voy a trabajar con microorganismos, o perdón, con muestras que tienen bacterias. Entonces, yo sé que voy a trabajar y aplico mis condiciones de seguridad y aplico mis equipos de protección personal. Entonces, esa es una situación de riesgo que yo la tengo identificada. Pero cuando se convierte, perdón, cuando este trabajo se convierte en una situación de riesgo. Por ejemplo, cuando yo no aplico mis equipos de protección personal de forma adecuada, entonces yo estoy generando una situación de riesgo. Si yo voy a manipular una muestra de suero que es potencialmente infecciosa porque la traje del hospital y tiene VIH y tiene hepatitis B, yo que la manipule la muestra con todos los equipos de protección personal he minimizado los riesgos, pero si yo no aplico adecuadamente y la traigo, la muestra la manipulo sin guantes, la manipulo sin barbijo, la trabajo sin ninguna protección, entonces pregunto, ¿existe una situación de riesgo? ¿Sí o Obvio, no?
Existe una situación de riesgo. Ahora, yo pregunto, si yo estoy manipulando adecuadamente o trasladando, digamos, inadecuadamente una muestra de suero de un paciente VIH positivo, quiero que me digan cuál es el peligro al laboratorio, dentro del laboratorio. ¿Cuál es el peligro? Yo estoy manipulando una muestra de VIH sin el uso adecuado de mis equipos de protección personal. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Doctora, El contagio, doctora. A ver, ¿cuál es el riesgo? Definamos cuál es el riesgo de que yo agarre una muestra y la manipule, la traslade del área de centrifugación al área de, no sé, se me ocurre, de virología, de pruebas especiales, pero sin guantes y sin gradilla. La llevo con mi mano. ¿Será que hay un riesgo ahí? Dentro del laboratorio. Estoy transportando las muestras sin mi gradilla y sin guante. ¿Hay un riesgo? sí, ¿Cuál es doctora, el riesgo? riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de contagiarse, Contagiarse. ¿Cuál es el riesgo? de contagiarse. De que se rompa la muestra y se contagie. Fíjense que se rompa, que se caiga el tubo, que se caiga el tubo y se derrame la muestra. Vamos a hacer solamente esa situación de riesgo. Que se rompa el tubo, que se derrame, ¿ya? Entonces, el riesgo que yo tengo aquí planteado es que tengo un personal de laboratorio que está transportando la muestra y se le cae el tubo produciendo una contaminación. Ese es un suceso adverso, es una ocurrencia que nadie tenía tomada en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es Eh, el peligro? como El por que se ejemplo, se pueda rompe, cortar, doctora. ¿Perdón? hay exposición a residuos cortopunzantes y también a la misma muestra sanguínea. ¿Cuál es el peligro? El riesgo ya lo hemos definido. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál De, será la amenaza? Fíjense que la amenaza es la capacidad o potencial de hacer daño. de que nos Para definir contagiemos. el peligro, yo les voy a decir, la amenaza ahí soy yo que estoy manipulando la muestra. ¿Cómo la estoy manipulando la muestra? Inadecuadamente. Ya, ahora, otro ejemplo para continuar con esto, pero similar. Eh, para que nosotros tengamos problemas de lluvia, tengamos problemas de sequía, calores intensos y todo, es producto de la deforestación, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿quién es la amenaza que produce la deforestación? Nosotros mismos, El las hombre. personas, Aquí en esta situación de riesgo que hemos definido, ¿quién es la amenaza que produce la situación de riesgo? ¿Quién está Personal. manipulando inadecuadamente? el Avasalladora. No escucho muy bien, creo que es mi internet. ¿Quién es la amenaza? el personal que está El manipulando personal, el personal. En la película, ¿quién era la amenaza? eh, los que están tratando con el material, con las medidas. El monstruo que entró con la media, porque si entró con la media es porque no tuvo cuidado, ¿no es cierto? Entonces es el monstruo. Entonces ya hemos definido que es un riesgo y que es una amenaza. ¿Qué será la probabilidad? Un ratingo voy a encender mi aire ya. ¿Qué será la probabilidad? Mm,
La probabilidad sería que como si estaríamos concentrados en la película, la probabilidad es de que haya contaminación en el medio ambiente. Gerarda, ¿me repite, por favor? La probabilidad sería que si estamos concentrados en la película, que Ujú. haya una contaminación del medio ambiente. Una contaminación y que se pueda, incluso dijimos que todos puedan morir y que se pueda que se pueda contaminar el módulo y todos mueran, ¿cierto? Ahí la probabilidad son todas esas causas que pueden hacer. Y la consecuencia es la gravedad del suceso, que sería lo último, ¿no? La consecuencia es la muerte, ¿no es cierto? Bien. Entonces, nos damos cuenta que yo puedo ir definiendo a partir de una situación de riesgo, puedo definir cuál es la amenaza, cuál es la probabilidad, cuál es la consecuencia perdón, y concluyo identificando el riesgo y concluyo definiendo cuáles son los problemas que se me van a presentar y concluyo cómo debo solucionar este problema. Y para solucionar esta situación de riesgo, yo tengo que hacer una evaluación, ¿ya? Entonces, para hacer una evaluación, yo tengo que tomar diferentes factores, diferentes, eh, diferentes factores que me van a permitir identificar la patogenicidad, por ejemplo, la dosis infectiva, el tipo de exposición, la forma de infección o la forma de contaminación. Todo eso me va a permitir, ¿qué cosa? Evaluar el riesgo que yo estoy identificando, evaluar el riesgo de la mediecita. La mediecita es altamente patógena. La mediecita me ha producido una exposición alta, mayor, menor, y por lo tanto no estoy poniendo en cuarentena todo el centro, sino solamente a la persona que fue el contaminante, en este caso el monstruo, ¿no es cierto? Me permite identificar la vía de infección. ¿Cuál es la vía de infección? La contaminación de la mediecita dentro del módulo. Entonces, estos instrumentos me permiten hacer una evaluación de mi riesgo, identificando obviamente el riesgo, la amenaza, el peligro, todos esos factores que hemos tomado en cuenta. A partir de ahí yo tengo definido mi riesgo y he hecho mi análisis de los riesgos y he jerarquizado del mayor al menor, ¿no es cierto? Por lo tanto, a partir, yo sé qué cosas ya me van a suceder, desde lo más simple hasta lo más grave, que siempre va a ser la muerte, porque estamos haciendo un riesgo de lo que va a afectar al personal de salud y a la comunidad en general. Por lo tanto, siempre va a ser lo peor, la muerte o la pérdida física, si es que sea algo que sea físico, ¿no es cierto? Estructural. Entonces, ya tengo mi análisis de riesgo, donde voy a tener mi riesgo, he identificado las posibles consecuencias en mi análisis de riesgo y luego las he jerarquizado de menor a mayor. Ahora lo que yo tengo que hacer es eliminar ese riesgo. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que se denomina mitigación. ¿Qué es una mitigación? Es un conjunto de medidas que tomamos para eliminar, minimizar, contrarrestar ese riesgo que he identificado. Y posteriormente, hacer la evaluación del riesgo la evaluación de la eliminación de ese riesgo que he identificado. Por lo tanto, en la mitigación, y no puede haber mitigación si yo no tengo estos pasos. ¿Cómo mitigo? ¿Cómo elimino el riesgo? ¿Cómo minimizo el riesgo? Primero con la eliminación o sustitución. ¿Qué quiere decir? Identifico el riesgo y lo anulo. A eso se refiere. Lo saco, lo anulo. En la película, ¿cómo mitigaron? ¿Cómo se mitigó en la película? Desechando la mediecita, doctora. ¿Qué más? Haciendo la incinerización, como quemándolo. Ya, ¿qué más?
Primeramente se identificó a la media o sea, el lugar donde estaba el contaminante, y luego procedieron a retirarlo y a eliminarlo por completo. ¿Qué más? Ahí Avisaron se un acabó. código, avisaron un código como que estaba Ya, incumpliendo. pero ese código era completo, ¿no es cierto? Era la identificación de riesgo, que era la mediecita. ¿Y qué hicieron? Anularon ese riesgo, pero también tomaron en cuenta dónde estaba la media y dónde estaba la media. En el monstruo ¿Y qué hicieron con él? lo raparon, creo. ¿Qué le hicieron a él? Lo descontaminaron y lo mandaron a cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, lo mandaron a cuarentena y ahí ¿qué han hecho? Han eliminado el riesgo que generaba la media y tal vez que también estaba en el monstruo, ¿no es cierto? Porque se supone que el monstruo estaba contaminado, por eso lo mandaron a cuarentena. ¿Qué han hecho? Han eliminado toda situación de riesgo de contaminación de qué? Del módulo, ¿no? Y luego dice controles técnicos o de ingeniería, que serían modificaciones físicas de los lugares de trabajo, uso de equipos, instalaciones u otros. Entonces, en la película, los controles técnicos que hace referencia a las modificaciones físicas de los lugares de trabajo, el uso de equipos e instalaciones, entonces es eso que ellos han hecho de bajar con todos los equipos de protección personal. Entonces, ¿para qué? Para mitigar, para eliminar, para sustituir esa situación de riesgo. Todo ese equipo que han utilizado, ese procedimiento que han utilizado es un control técnico. ¿Por qué? Porque normalmente no hay autos, no hay helicópteros, no hay gente bajando de las sogas. ¿Por qué? Porque han activado un código. Entonces, ese control técnico, ni bien se identifica esa situación de riesgo, se activa ese código de emergencia y todos bajan, se ha modificado toda la forma de trabajar dentro de la institución. Y luego vienen los controles administrativos. Ahí está definido que cuando se define una situación de riesgo por contaminación con la media, todos dicen, contaminación con media, se activa el código. ¿Qué código? ¿Qué código era? 33. 12. 3312. Y dice el instructivo que cuando se presente una contaminación, se activa la alarma con un 3312, quien va corriendo y activa la alarma, y se activa todo ese procedimiento que debe tener una resolución administrativa, que debe tener un procedimiento, que debe tener un instructivo, que debe tener un manual donde dice, cuando se active el 3312 tienen que venir todos en helicóptero, deben estar vestidos con todo su equipo de protección personal, debe incinerarse, debe eliminarse todos los residuos, debe ponerse en cuarentena a la persona contaminada que ha contaminado. ¿Me están atendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice Rodrigo? Sí, ¿Se entiende? doctora. ¿Está claro? Sí, doctora. Bien. Entonces será importante que nosotros comprendamos toda esta situación. Pareciera difícil, pero ya nos damos cuenta que no es complicado, ¿no es cierto?
Solamente que tenemos que tener el enfoque, ¿sí? Una vez hemos hecho nosotros estamos haciendo la mitigación, tenemos los controles administrativos, que significa que yo debo tener mi checklist para que cada que se presente algún problema, yo debo verificar que se está haciendo todas estas cosas para evitar cualquier problema. También tengo que tener mis procedimientos que les decía, que son los procedimientos operativos estandarizados que se definen en un documento donde debe describirse de forma puntual, cronológica, secuencial, todos los pasos que se deben seguir para que no vuelva a suceder nuevamente esta situación. ¿Qué es lo que está escrito? ¿No es cierto? Cuando hay un 3312 deben venir a la DLA, debe venir, entonces describe ahí qué cosas debe haber. Y los equipos de protección personal, que son los que se utilizan. Bien. Por último, tenemos lo que es el desempeño. En el desempeño, yo voy a elaborar diferentes tareas, actividades que me van a permitir, de acuerdo a la normativa de bioseguridad, me van a permitir hacer una pequeña evaluación de si se está aplicando o no se está aplicando y si eso está funcionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, su tarea de ustedes era elaborar un plan institucional. Entonces, si yo veo que el personal se presenta o cuenta se presenta ante una situación de riesgo porque yo estoy manipulando mal mi suerito, entonces mi desempeño va a ser de esa situación de riesgo que yo estoy viendo. Mi mitigación va a ser que, bueno, empecemos. ¿Cómo vamos a hacer la sustitución y la eliminación si yo estoy manejando mi suerito así como sin nada, sin gradillas, sin guante? ¿Cuál será mi mitigación? Primero la eliminación o sustitución. ¿Cuál será? ¿Cómo elimino esa situación de riesgo? De que se caiga, se rompe y contamine a todo. ¿Cómo elimino? Rodrigo, ¿qué dice? ¿Cómo elimino? Leonor, ¿cómo elimino? Principalmente, como se menciona, identificamos el peligro y luego ¿Pero cuál es? procedemos. ¿Pero cuál es? ¿Cómo mitigo? Yo estoy llevando mi suero. ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo mitigo? ¿Cómo Cubrir mitigo? la parte derramada, doctora, y inactivarlo. Pero es que todavía no se ha derramado. Yo estoy transportando mi suero y el riesgo es que se caiga, que se contamine, que se contamine con la muestra y de la muestra de repente tiene VIH, de repente la muestra, de repente me corto y de repente me muero. ¿Ya? Entonces, mi situación de riesgo es mi transporte de la muestra sin los equipos de protección personal y la gradilla, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo elimino esas situaciones de riesgo que ya hemos identificado de menor a mayor? Hemos dicho que la muerte es la última. ¿Cómo elimino esa situación de riesgo? Yo estoy llevando la muestra sin los equipos de protección personal y en mi mano, o sea, no en gradilla. ¿Cómo hago la mitigación? Paso 1, eliminación o sustitución. ¿Qué hago? Usar el equipo de protección personal, doctora. No, porque yo ya estoy transportando cielo en el equipo. Entonces, Ah, yo identifico a la persona que está llevando la muestra, así que le digo, no, no puede llevar la muestra así. Quito la situación de riesgo. Entonces le digo que deje la muestra en su lugar, perdón, y que no puede transportar la muestra así. Esa es la eliminación o sustitución. ¿Ya? En el caso de la mediecita, ya hemos visto la incineración, se saca, se retira, ese es un procedimiento, ¿no es cierto?
¿Cuál será mi control técnico del transporte de la muestra de forma inadecuada? Dice, son modificaciones físicas de los lugares de trabajo, de uso de equipos de instalaciones. ¿Cuál será mi control técnico? Que ese mecanismo de transporte no es el correcto. Mi control técnico estoy modificando ese procedimiento, entonces debe llevar las muestras en una gradilla. Debe llevar las muestras en una gradilla. Y con eso ya he hecho un control técnico o de ingeniería. Mi control administrativo, yo voy a sacar un instructivo que diga, está prohibido, o un documento, no sé, una comunicación, donde diga que está prohibido el transporte de muestras en la mano sin gradilla. ¿Me entendieron? Estoy haciendo un control administrativo. En las prácticas y procedimientos, yo digo, elaboro un POE. Para transportar las muestras, todos los días se debe tener preparado un cajón de transporte de muestras, donde está incluido una gradilla y en esta tiene que colocarse un termómetro para mantener la temperatura y las muestras deben ser transportadas solamente por el personal A o por el personal B. Ese es un procedimiento. Y elemento de protección personal para transportar las muestras debe utilizarse como equipo de protección personal. Una bata, unos guantes, un barbijo, yo definiré de acuerdo al grado de riesgo al que me estoy enfrentando. ¿Se entendió cómo se mitiga? ¿Qué dice Linet? Bien, sigamos. Y el desempeño será que el responsable de control de calidad verificará, voy a ver ahora si se está haciendo de acuerdo a procedimientos, a como IPOE, y digo, ¿cómo están transportando? Voy a ir a mirar cómo están transportando y hago un checklist y digo si funciona o no funciona el procedimiento que hemos implementado. ¿Sí? Por lo tanto, el desempeño va a tener siempre que estar evaluado el conocimiento, la responsabilidad, la destreza, la actitud y el compromiso. En resumen, cuando yo quiero implementar una gestión de biorriesgo, yo debo hacer el análisis de riesgo y eso lo hago mediante la evaluación, que es la identificación de los riesgos, peligros y amenazas, donde se evalúan las probabilidades y las consecuencias de un riesgo. Luego viene la mitigación, que es la eliminación o sustitución mediante controles técnicos, controles administrativos y prácticas, procedimientos y equipos de protección personal. Y por último, hago el desempeño, que es el control y monitoreo de la evaluación. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Sí, doctora, se entendió. Bien, yo les hago hacer un ejemplo, pero hace tiempo que no les ponía el ejemplo. Quisiera que me escriban, por favor. Ya, dice así. No sé si lo han escuchado, el niño en la cocina. Siempre lo planteaba antes, he dejado de plantearlo hace unos 2 o 3 semestres. ¿Han escuchado del niño en la cocina? ¿No? No. No, doctora. Ya. Hay un niño que está en la cocina, un niño de 3 años que está en la cocina, y este niño está solo dentro de la cocina. En el escenario se puede observar que sobre la cocina está una caldera con agua hirviendo. Ese es el problema planteado. Aplique una gestión de riesgo. Y esa va a ser su tarea para ustedes. ¿Ya? No es complicada, está fácil. ¿Mañana qué día es? Jueves. Mañana es jueves. No nos toca trabajar. Trabajamos el viernes, pero el viernes es feriado.
Yo quisiera que mañana, no sé si es que pueden, nos podríamos ver para hacer un poquito de diluciones, o lo pueden hacer con Kelvin también, diluciones, porque tienen que presentarme ustedes y yo les voy a hacer las preguntas de todo lo que es manejo de residuos líquidos, porque esa sí la dan ustedes porque ya han avanzado, diluciones han avanzado en química, en fisicoquímica, en química orgánica, en química inorgánica, en todas las materias han avanzado diluciones, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces el tema es solamente un recuerdo y la teoría es cómo se eliminan los residuos. Yo les voy a hacer una pregunta, un problema, ustedes ya tienen que haber hecho, tendrían que haber hecho para ahora su esquema, ¿no es cierto? Entonces van a leer su esquema, yo les voy a presentar un problema y ustedes deberían de resolverlo. Las dudas las vamos a resolver conmigo. Para la siguiente clase, entonces, todos van a resolver su... Lo podríamos hacer el viernes, que es feriado. En la mañana tengo examen de maestría. Pero podría ser el viernes en la mañana, ya que no hay clases, no hay trabajo, es feriado. ¿Qué dicen? ¿Sí? Para que De avancemos. forma presencial, disculpe. ¿De ¿Perdón? forma presencial, doctora? ¿O No le virtual? entendí. No. Si Virtual. es feriado, no hay nada. Tendría que ser virtual, temprano. ¿Puede ser? Mm, ¿Sí? eh, ¿Ya? por mí. Hacemos para no perder la clase, por favor, y para no ir sábado. Sí, está bien, ¿Estamos de doctor. acuerdo? Ya. Sí, doctora. Entonces, este problema que yo les estoy dando, ustedes me lo presentan el día viernes. Sus esquemas, quiero que terminen, pero después se lo van a presentar a Kelvin, sus esquemas con todo lo que es la guía, pero yo necesito que me resuelvan. Este problema que les acabo de dar, me resuelvan toda su guía y aparte de eso, que me presenten su esquema porque yo les voy pero su esquema va a ser presencial después. Quiero decir que lo expongan el tema. Ya voy a hacer unas cuantas preguntas y ustedes van a ir desenvolviéndose. Y voy a presentar un problema de dilución, de manejo de residuos líquidos y ustedes me van a responder. Voy a preguntar otro problema y ustedes me van a responder. Todos deben participar. Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer el día viernes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bien. El día lunes de la siguiente semana, les estoy avisando con anticipación, ustedes me tienen que trabajar directamente ya ¿cómo se llama? Plan de contingencia, salud ocupacional y ¿qué más es, Kelvin? No me acuerdo. 3 temas son para el lunes que viene. 3 temas, ¿ya? Biorriesgo, salud ocupacional y contingencia, esos 3 temas ya estamos. Y manejo de sustancias químicas, esa más es. Y con eso estaríamos ya casi terminando porque nos quedaría limpieza de ambiente y nos quedaría lavado de material y terminamos el temario, ¿no es cierto? ¿Qué dice Linet, que está mirando la guía? ¿Ya? Estaríamos hablando de que el miércoles haríamos nuestra última clase, ya han dado su examen. No he terminado de revisar de todos, los exámenes no están tan bien. El primer examen que dieron, lo dieron pésimo, que fue oral y defensa. No leyeron, no estudiaron. Y les hice, como ustedes no pudieron hacer ese tipo de examen, les hice un examen como el que ustedes están acostumbrados, pero tampoco no tiene los resultados que yo quisiera que hubieran tenido. Así que tendrán que estudiar mucho todos estos días porque la siguiente semana ya hay la presentación del trabajo. ¿Cómo se van a armar los grupos de trabajo para la siguiente clase? ¿Cómo vamos a presentar el problema que les acabo de dar? De acuerdo a los grupos de trabajo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que dijimos que el laboratorio de tal, que el laboratorio de tal y cual? ¿Recuerdan? Y los alineamos por cada laboratorio. ¿Se recuerda, Kelvin? ¿Se recuerdan, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, esos mismos grupos van a trabajar para presentar su trabajo que acabamos de hacer ahora, ¿ya? Ese problemita chiquitito y ustedes lo van a presentar. No se compartan con grupos porque cada grupo tiene una forma de pensar, un análisis diferente.
¿ya? No vamos a hacer el mismo análisis, ¿ya? Eso yo necesito que ustedes me lo planteen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, con eso quedamos y nos vemos el día viernes. Mañana es jueves, nos vemos el día viernes. Puede ser a las 8 de la mañana o 7 de la mañana para que sea más temprano y así se liberan y nos olvidamos. ¿Qué dice 7. Marcelo? ¿7 u 8? No sé aquí mi compañero qué dice. Yo diría 7. Ya, yo también quisiera que sea 7. Yo quiero, por favor, sí, para la siguiente clase que va a ser virtual, ustedes pidieron que sea virtual la clase, pero sin embargo hay personas que estaban en el gimnasio, hay personas que estaban en la calle, hay personas que no estaban en sus casas. Y eso no está bien, porque si ustedes solicitan una clase virtual es porque quieren estar en sus casas, porque es tarde y quieren trabajar o alguna cosa, ¿ya? Si la siguiente clase virtual ustedes están en el gimnasio como lo estaba su compañera, están en la calle como lo estaba Marcelo, yo me doy cuenta dónde están, ¿no? Se supone que para hacer la clase deben hacerla sentado frente a un computador porque no estamos en el aula, pero deberíamos de estar atentos aquí. Si es así, yo lo voy a dar, Janine, Rodrigo, yo la voy a dar por avanzada la clase y directamente nos vamos al examen. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Debería de ser de responsabilidad. ¿Ya? Así quedamos entonces el día, o prefieren que hagamos el día viernes presencial. Yo busco que nos abran el ambiente y vamos y pasamos clases para evitarnos inconvenientes. Si ustedes me dicen que prefieren que sea presencial, nos vamos a las 7 de la mañana y yo busco que me abran el aula el día viernes para que podamos pasar clases. Ustedes díganme de una vez para que lo definan, porque no les quiero imponer virtual. No, virtual, doctora. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien no está de acuerdo de los Sí, 20? virtual, doctora, no. 20? ¿Perdón? Que sea virtual, no, doctora. Ya, por favor, todos me anotan en el chat aquí. Me dicen, por favor, virtual o presencial en el chat. Ya. Kelvin, por favor, verifique que no falte ninguno, ¿ya? Bien. Marcelo presencial, Nicole presencial, Rodrigo presencial. Nos vemos entonces el viernes a las 7 de la mañana en la universidad. Mañana voy a buscar ambiente para que pasemos clases y ahí de paso tomamos examen, hacemos toda la dinámica a esa hora, ¿ya? Así quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos el viernes a las 7 de la mañana allá en la universidad. ¿Ya? Preparen todas sus tareas, sus evaluaciones, llévense marcadores, lapiceros, todo porque vamos a hacer una dinámica. Yo creo que nos va a llevar toda la mañana. Si va a ser presencial, la hacemos toda la mañana, ¿sí? Y no se olviden de, de llevar su avance de todo lo que es diluciones. De una vez damos el examen el día viernes de diluciones, ¿ya? Entonces, viernes hacemos examen de diluciones, presentación y examen de diluciones y hacemos la presentación del temario de biorriesgo y sus esquemas, ¿sí? El temita, perdón, ese problemita de biorriesgo y sus esquemas. Nos vemos viernes a las 7 de la mañana, chicos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós, Kelvin se doctora. queda, por favor, me llama. Gracias. Adiosito. Ya, doctora. Chao, chao.